La unción de Elías. Historia de Elías. La historia del profeta Elías y su lucha contra los profetas de Baal es uno de los relatos más poderosos del Antiguo Testamento y se encuentra en el primer libro de los Reyes, principalmente en los capítulos 17, 18 y 19. Contexto: Elías aparece durante el reinado de Acab, un rey de Israel que, influenciado por su esposa Jezabel, había permitido la adoración de Baal, un dios cananeo de la fertilidad, lo que provocó una gran corrupción religiosa y moral en Israel. Este culto estaba en conflicto directo con la adoración del Dios de Israel. Elías anuncia la sequía. Elías, que es presentado como un profeta de Yahvé de Tisbé en Galaad, recibe el mandato divino de anunciar al rey Acab una severa sequía que durará varios años. Esta sequía era un llamado de atención de Dios por el pecado del pueblo y por su idolatría, pues habían abandonado al Dios de Israel para seguir a Baal. La sequía duró 3 años y medio. Dios cuida de Elías durante este tiempo. Primero lo envía al arroyo Querit, donde es alimentado por cuervos, y luego a Sarepta, donde una viuda le ofrece comida milagrosamente a pesar de la escasez. En Sarepta, Elías también realiza un milagro al resucitar al hijo de la viuda. El desafío en el monte Carmelo, al tercer año de la sequía, Dios ordena a Elías que se presente ante Acab para poner fin a la sequía. Elías desafía a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá, una diosa consorte de Baal, a una confrontación en el monte Carmelo. Elías propone una prueba para demostrar quién es el verdadero Dios. Se construirán 2 altares, uno para Baal y otro para Yahvé, y los profetas invocarán a sus respectivos dioses. El Dios que responda enviando fuego para consumir el sacrificio será reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal aceptan el desafío. Durante horas claman a su Dios, gritan, se hieren a sí mismos y danzan alrededor del altar, pero no reciben respuesta. Elías, con cierto sarcasmo, les dice que griten más fuerte, sugiriendo que quizás Baal esté dormido o de viaje. La victoria, al final del día, es el turno de Elías. Él repara el altar del Señor con 12 piedras, simbolizando las 12 tribus de Israel, y manda a empapar el sacrificio con agua 3 veces, hasta que el agua corre por una zanja alrededor del altar. Entonces, Elías invoca a Yahvé con una simple oración, y el fuego de Dios desciende del cielo, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y el agua de la zanja. Muerte a los profetas de Baal. Ante este milagro, el pueblo de Israel reconoce que Yahvé es Dios. Primero Reyes 18:39. Elías entonces ordena que los profetas de Baal sean capturados y ejecutados en el arroyo Quizón. Fin de la sequía. Después de este enfrentamiento, Elías sube a la cima del monte Carmelo para orar por el fin de la sequía. En 7 ocasiones manda a su siervo a que mire hacia el mar, y en la 7ª vez aparece una pequeña nube en el horizonte, señal de que la lluvia está por venir. Pronto el cielo se oscurece y cae una lluvia abundante, poniendo fin a la sequía. Persecución de Jezabel y huida de Elías. A pesar de la victoria de Elías en el monte Carmelo, Jezabel, la reina, reacciona furiosamente al enterarse de la muerte de los profetas de Baal y jura matarlo. Elías, temiendo por su vida, huye al desierto. Se siente agotado y pide a Dios que le quite la vida, pero un ángel lo fortalece dándole comida y bebida. Después de 40 días y noches de caminar, llega al monte Horeb, el monte Sinaí, donde tiene un encuentro personal con Dios. Yahvé no se manifiesta en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el murmullo de una brisa suave. Primera Reyes 19:12. En este momento íntimo,
Dios le da a Elías nuevas instrucciones y lo consuela. Legado de Elías. Elías es un profeta fundamental en la historia de Israel. No solo fue un instrumento para restaurar la adoración de Yahvé, sino que también fue testigo de grandes intervenciones divinas. Al final de su vida, según la Biblia, no murió de manera ordinaria, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. 2 Reyes 2:11. Su lucha contra los profetas de Baal simboliza la lucha contra la idolatría y la fidelidad a Dios en medio de un pueblo que se había desviado. La historia de Elías sigue siendo recordada como un ejemplo de fe, coraje y de la intervención de Dios en la vida de su pueblo. Levántate y come. Cuando Elías huyó al desierto porque Jezabel lo quería matar, llegó un momento en que se agotó de tal manera que se echó al abandono y ya no quería continuar. En nuestra lucha cotidiana, cuando estamos atravesando un desierto, una gran prueba o una dificultad, muchas veces se nos acaban las fuerzas y decimos, no doy más, ya no quiero continuar, se me terminaron las fuerzas. Veamos lo que le sucedió a Elías. Volvió por segunda vez el ángel de Yahvé, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. 1 Reyes 19, 7, 8. Es en esos momentos cuando el Señor nos dice, levántate, come, que todavía te queda un largo camino, y la Eucaristía es el alimento. El mismo Jesús. Él nos dará la fuerza para continuar en peregrinar en el desierto, hasta el monte Horeb, hasta la tierra prometida, hasta la casa del Padre. El encuentro de Elías y Eliseo. Eliseo era un campesino cuando Elías lo encontró. Estaba arando con 12 yuntas de bueyes cuando Elías pasó por su lado y sin decir palabra arrojó su manto sobre Eliseo. Este gesto simbólico indicaba que Eliseo había sido llamado a seguir el camino de Elías y ser su sucesor como profeta. Eliseo, reconociendo la importancia de este acto, dejó atrás su vida anterior, ofreció sus bueyes y siguió a Elías como su discípulo. Elías es llevado al cielo. Llegó el día en que Yahvé iba a llevar a Elías al cielo. Elías y Eliseo viajaron juntos, desde Gilgal hasta el río Jordán, pasando por Betel y Jericó. En varias ocasiones, Elías intentó que Eliseo se quedara atrás, pero Eliseo insistió en seguir a su maestro, diciendo, «Vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré». Finalmente, llegaron al río Jordán. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río. Milagrosamente, las aguas se abrieron y ambos cruzaron en seco. Al otro lado, Elías preguntó a Eliseo qué quería antes de ser llevado. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Elías le respondió que era una petición difícil, pero que si lo veía ser arrebatado al cielo, su deseo se cumpliría. De repente, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció y separó a los dos hombres, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo, conmovido, gritó, Padre mío, carro y caballería de Israel». Cuando Elías desapareció, su manto cayó al suelo. Eliseo toma el manto de Elías. Con el manto de su maestro en la mano, Eliseo regresó al río Jordán. Lleno de incertidumbre y tristeza, golpeó las aguas con el manto, pero nada sucedió. Desconcertado, volvió a intentarlo, esta vez exclamando con fe, «¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías?». Fue entonces cuando las aguas del río se abrieron, permitiéndole cruzar. La unción no está en el manto, sino en el profeta, y se hace efectiva a través de la fe. Este segundo intento fue decisivo para Eliseo, ya que no solo comprobó que el espíritu que movía a Elías estaba ahora sobre él,
sino que también reafirmó su llamado como profeta de Yahvé. El acto de tocar las aguas sin resultado en el primer intento mostró que no era el manto en sí el que tenía poder, sino la confianza en Dios y la continuidad del ministerio profético de Elías, que ahora recaía en Eliseo. Eliseo hereda la unción de Elías. A partir de ese momento, Eliseo comenzó a realizar milagros. En Jericó, purificó las aguas de una fuente contaminada, multiplicó el aceite de una viuda para salvarla de la ruina, resucitó al hijo de una mujer sunamita y sanó a Naamán, un general sirio, de su lepra. Estos milagros confirmaron que el mismo poder de Dios que había obrado a través de Elías ahora estaba en Eliseo. ¿Qué es la unción? Es una gracia especial derramada por el Espíritu Santo sobre una persona para que cumpla una misión determinada. Según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y, desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Lucas pronto 16:19, Isaías 61:1. Me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Esa gracia especial hace que quienes escuchen el mensaje o la noticia del Evangelio la acepten y quieran adherirse. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Al anunciar o proclamar, los oprimidos quedan liberados por la unción del Espíritu Santo. Dar vista a los ciegos. El poder de Jesús abre los ojos a los ciegos para que vean, y también abre los ojos espirituales para que podamos entender las cosas del Espíritu y comprender cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesús. A liberar a los oprimidos, dejar en libertad a todos aquellos que están atados por el diablo. Proclamar un año de gracia del Señor. El año de gracia o jubileo era un tiempo sagrado que se celebraba cada 50 años, durante el cual se proclamaba la libertad para todos los habitantes de la tierra. Este año tenía varios significados clave para los judíos. Restauración de propiedades. Las tierras que habían sido vendidas o perdidas por dificultades económicas regresaban a sus propietarios originales. Esto aseguraba que las familias mantuvieran su herencia. 2. Liberación de esclavos. Aquellos que habían caído en la esclavitud o servidumbre por deudas eran liberados, restaurando así su dignidad y libertad. 3. Descanso para la tierra. Durante este año, la tierra no se trabajaba, dándole un descanso sabático. El pueblo confiaba en la providencia de Dios para su sustento. Renovación espiritual y social. Era un tiempo de gracia y reconciliación en el que el pueblo se reconectaba con Dios y entre ellos, fomentando la igualdad entre hermanos y el perdón. Cristo significa ungido. Tanto Elías como Moisés son prefiguración de Cristo. Elías por los milagros, signos y prodigios, y Moisés porque recibe la misión de liberar al pueblo. Por alguna razón, en la transfiguración se hacen presentes. Cristo significa ungido por el Espíritu Santo. Jesús ha venido para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. La liberación es esencial en el ministerio de Jesús. También San Pablo dijo: he sido llamado para hacer pasar a los hombres de las tinieblas a la luz.
Virgen del Carmen. La advocación de la Virgen del Carmen recibe su nombre en referencia al Monte Carmelo, una montaña en Israel, que tiene un profundo significado bíblico y espiritual. El nombre Carmelo proviene del hebreo Carmel, que significa jardín o viña de Dios. El Monte Carmelo es conocido por su relación con el profeta Elías, quien, según el Antiguo Testamento, defendió la fe en el Dios de Israel en este lugar, desafiando a los profetas de Baal. 1 Reyes 18. A lo largo de la historia, este monte se convirtió en un centro espiritual para los ermitaños y religiosos, quienes buscaban vivir en oración y contemplación. En el siglo XII, un grupo de ermitaños se estableció en el Monte Carmelo y fundó la Orden de los Carmelitas, consagrada a la Virgen María. Estos religiosos comenzaron a venerarla bajo la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo o Virgen del Carmen, oración a la Virgen del Carmen por las almas del purgatorio, Virgen Santísima del Carmen, Madre de Misericordia, que con amor maternal miras a tus hijos y socorres a las almas que se purifican en el fuego del purgatorio. Hoy vengo ante ti a implorar tu intercesión. Te ruego, Señora, que por el poder que te concedió Dios, extiendas tu mano a las almas que sufren en su purificación, especialmente aquellas que más necesitan de tu ayuda. Intercede, Madre querida, para que por los méritos de Jesús sean perdonadas sus culpas y reciban cuanto antes la gracia de entrar en la luz eterna del cielo, donde puedan gozar de la presencia de Dios. Oración a la Virgen del Carmen por las almas del purgatorio, Virgen Santísima del Carmen, Madre de Misericordia, que con amor maternal miras a tus hijos y socorres a las almas que se purifican en el fuego del purgatorio. Hoy vengo ante ti a implorar tu intercesión. Te ruego, Señora, que por el poder que te concedió Dios, extiendas tu mano a las almas que sufren en su purificación, especialmente aquellas que más necesitan de tu ayuda. Intercede, Madre querida, para que por los méritos de Jesús sean perdonadas sus culpas y reciban cuanto antes la gracia de entrar en la luz eterna del cielo, donde puedan gozar de la presencia de Dios. Oh Virgen del Carmen, tú que prometiste liberar del purgatorio a quienes con devoción llevan tu escapulario, acuérdate de las almas de nuestros seres queridos y de todas aquellas que no tienen quien ore por ellas. Dales el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén.